Bienvenidos a otro capítulo del curso de capacitación de tutores de práctica. Soy el profesor Félix Ramírez Ibarra, a cargo de la rotación de cirugía en la práctica final obligatoria en la carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Comahue. Y hoy vamos a ver de qué hablamos cuando hablamos de la pirámide de Miller. Los objetivos propuestos son el tratar de entender la complejidad del concepto de evaluación de habilidades clínicas y competencias profesionales. Por otro lado, analizar diferentes aspectos de la evaluación profesional en medicina. Los temas a desarrollar son: ¿qué entiende Miller por competencia profesional? ¿Cuáles son los aspectos relevantes cuando se evalúa la competencia profesional? ¿Y cómo se puede evaluar esa competencia profesional? Dentro de la educación médica, una de las áreas en la que se ha hecho un progreso significativo es en la evaluación de la competencia profesional. La pirámide de Miller se utiliza para comprender cómo evaluar las competencias profesionales. Miller define la competencia profesional como la habilidad para adquirir información de diversas fuentes, el poder analizar e interpretar esos datos y poder trasladar esa información en esquemas de diagnósticos y tratamientos racionales. Es el ser funcionalmente adecuado. En los dos niveles de la base se sitúan los conocimientos, saber, y cómo aplicarlos a casos concretos, saber cómo. En el nivel inmediatamente superior, mostrar cómo, se ubica la competencia cuando es medida en ambientes simulados y donde el profesional debe demostrar todo lo que es capaz de hacer. En la cima se halla el desempeño, hace, o lo que el profesional realmente hace en la práctica real independientemente de lo que demuestre que es capaz de hacer, competencia. La idea actual es que para completar una determinada tarea es necesario que diferentes aspectos de la competencia estén juntos e integrados. La pirámide de Miller marca el comienzo de esta forma de pensamiento. Cada nivel usa un verbo o acciones que son observables, por lo que pueden ser valoradas y usadas para la evaluación. De esta manera, se acepta en la actualidad que varios instrumentos deben ser combinados para obtener juicios sobre la competencia de los estudiantes en los distintos niveles. Mediante exámenes escritos podemos evaluar los dos primeros escalones, el nivel saber y el nivel saber cómo. Esto se hace a través de pruebas de formato de respuesta, pruebas de formato de estímulo, pruebas de elección de opciones múltiples o a través de problemas basados en puntos claves. En las pruebas de formato de respuesta se pueden utilizar preguntas de respuestas cortas que no son mejores que las de opciones múltiples, por lo cual su uso es limitado. También se pueden utilizar preguntas de respuestas de ensayo, donde se pregunta por conocimiento o procesamiento de la información. Esto requiere un procesamiento del razonamiento o síntesis de la información. Se aplican conocimientos en distintos contextos, pero en general son de baja confiabilidad de intercasos e interobservadores. Por un lado, por la limitación en presentar muchas preguntas a desarrollar en un tiempo determinado, y por el otro, por la disparidad en los criterios de evaluación. Las pruebas de formato de estímulo pueden tener un enunciado con descripciones ricas en claves de contexto o no. Cuando son ricas en contexto, evalúan el razonamiento clínico, el saber cómo. Cuando en cambio son pobres en contexto, evalúan conocimientos de tipo memorístico, estimulan una toma de decisión más simple del tipo sí o no. Eduardo Durante nos aclara en el trabajo Escalando la pirámide de Miller, publicado en la revista del Hospital Italiano de Buenos Aires, el significado de esto. Él explica que, como ejemplo, un formato pobre en contexto con preguntas abiertas serían, por ejemplo, cuando el oxígeno difunde desde el aire alveolar hasta el eritrocito, atraviesa diferentes estructuras. Mencione esas estructuras. Habla de formato rico en contexto con preguntas abiertas con el siguiente ejemplo. El señor García es un enfermo terminal. Tiene un mesotelioma en el tórax derecho. Desarrolla disnea súbita de una clase funcional 4, por lo que se interna. Se diagnostica derrame pleural masivo y se decide la evacuación y sellado pleural. 3 días después,
Lo ve en el domicilio. Le refiere que se le hincharon ambos miembros inferiores. Explique los posibles diagnósticos diferenciales y por qué. En las pruebas de elección de opciones múltiples se evalúa el conocimiento teórico. Tiene una enorme ventaja logística, ya que puede evaluar cientos o miles de alumnos al mismo tiempo. Va a depender de la riqueza del contexto, simulando casos reales, si puede evaluar en forma más adecuada el saber cómo, ya que, con un formato de estímulo pobre en contexto, solo puede evaluar conocimiento memorístico. Una de las dificultades es que puede ser reconocida la respuesta correcta en lugar de recuperarla de la memoria. Por lo demás, es un método confiable, ya que a más cantidad de preguntas aumenta la confiabilidad, porque al haber tantas preguntas se evalúan diferentes dominios del conocimiento. También la confiabilidad de interobservador es muy buena, ya que tiene una respuesta estandarizada que se ha acordado previamente y la corrección puede ser automatizada. Tiene un gran impacto educacional, ya que en la evaluación sumativa orienta el estudio memorístico, pero se lo puede utilizar para evaluar el proceso de aprendizaje, ya que allí no se estudia para el examen, sino que se mantiene un ritmo continuo de estudio a lo largo del año, y esto es una cosa que fortalece ese aprendizaje. Durante da un ejemplo de formato pobre en contexto con ítems de elección múltiple. Pide que se marque cuáles de las siguientes son medidas de prevención primaria y da como opciones la anticoagulación en un paciente con fibrilación auricular, el uso de cinturón de seguridad, la rehabilitación cardiovascular y el suero hiperinmune antitetánico. Otro ejemplo de un formato rico en contexto con ítems de elección múltiple sería: los padres traen a control a Julián, de 3 años de edad. En el examen usted observa que el testículo izquierdo del niño no se encuentra en la bolsa escrotal, sino en el conducto inguinal, pero que puede llevarlo hasta el escroto donde permanece. Usted le informa a los padres que se trata de un testículo en ascensor y le indica: A. Cirugía. B. Testosterona. C. Gonadotrofina coriónica. D. Observación y control. En los problemas basados en puntos clave se evalúa el conocimiento teórico. Se utiliza un escenario con un caso clínico donde se plantea un problema. Se hacen varias preguntas orientadas a evaluar las decisiones importantes, por lo menos 3 o 4 para mejorar la confiabilidad. Las respuestas pueden ser en formato de opciones múltiples, respuestas abiertas cortas o la selección de una lista larga de opciones. Esto hace que sea un método flexible, que permite construir un puntaje de manera sencilla y que aparte puede penalizar las decisiones que pongan en riesgo la vida del paciente o que sean altamente inadecuadas. Es un método confiable y es válido para medir habilidades de resolución de problemas. También es aceptada por docentes y alumnos y permite un buen escenario de simulación con lápiz y papel. El problema que tiene es que es de construcción laboriosa y hacen falta varias preguntas para producir exámenes que sean confiables. Y con esto damos por finalizado la primera parte de qué hablamos cuando hablamos de la pirámide de Miller. Hemos cumplido con los objetivos de tratar de entender la complejidad del concepto de evaluación de habilidades clínicas y competencias profesionales, lo mismo que hemos analizado diferentes aspectos de la evaluación profesional en medicina. Como cierre, vamos a pensar juntos en puntos claves que nos ayuden en nuestra propia práctica de evaluación. Las competencias son específicas según el contenido o el contexto. Esto significa que el hecho de lograr una competencia óptima en un área no es un buen predictor de competencia en otra, aun en el caso de que dichas áreas se encuentren muy relacionadas. Como consecuencia de este fenómeno, es necesario aumentar el número de casos en las evaluaciones para asegurar una adecuada confiabilidad de intercasos. No hay un solo tipo de método de evaluación de competencias que sea intrínsecamente superior a otro. En el caso de los métodos escritos, los formatos de respuesta tienen menos influencia en lo que está siendo medido. Se debe poner el foco en el formato del estímulo, del tipo de preguntas, más que en el formato de las respuestas. El tipo de preguntas debería ser seleccionado
de acuerdo a las fortalezas y debilidades con respecto a la competencia que quiere medir. Con respecto a la calidad de nuestras evaluaciones, es necesario aumentar el número de casos en nuestros exámenes para asegurar una adecuada confiabilidad intercasos. Y no hay que olvidar el papel fundamental de la evaluación como orientadora del aprendizaje. Su diseño debe ser estratégico en función de los efectos de aprendizaje que estamos buscando. Esta es la bibliografía en la que está basada toda la presentación y yo les diría que es extremadamente importante que profundicen en su lectura. Y por último, no puedo dejar de agradecer a ustedes por la participación y el compromiso y el dedicarle tiempo a que crezcamos juntos como una comunidad de aprendizaje y de enseñanza, y sobre todo a nuestros alumnos, que gracias a ellos nosotros podemos ir creciendo y haciendo crecer a nuestra querida facultad.